Buen día para todas y todos los asistentes y participantes del Cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Mi nombre es Germán Cruz Guzmán, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y coordinador de esta mesa titulada Potencial del Mensaje Sonoro. Agradecemos su asistencia a esta mesa de trabajo. Y para poder realizar esta mesa de forma ordenada, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas. En este momento voy a comentarles la dinámica de participación. Cada ponente contará con 10 a 15 minutos para el desarrollo de su tema. Se les pide a quienes tengan presentación estén preparados para compartirla en pantalla. Si es que llegan a tener alguna dificultad para poder compartir esa presentación, nuestro personal de staff está preparado para que puedan entregarle esa presentación y lo puedan correr desde aquí desde la sala. Una vez que hayan concluido todas las presentaciones, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, iremos dando la palabra a las y los asistentes que escriban sus preguntas en el chat. Iniciamos con Israel Mastranzo Rodríguez, con la ponencia titulada La radio comunitaria como vinculación en el desarrollo de la sociedad en la vida cotidiana. Le recuerdo que cuenta con 10 a 15 minutos para su desarrollo. Adelante. Israel Mastrazo Rodríguez, ya puede comenzar su ponencia. Ok, le agradezco y yo agradezco a cada uno de mis compañeros de este cuarto Congreso Nacional de Radio Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y como siempre en esta ocasión, efectivamente la interacción que tenemos en la vida cotidiana de las radio comunitarias es importante. Yo creo que todos los que estamos el día de hoy aquí presentes tenemos algo tenemos algo en común, que realmente es la comunicación. Y creo que en ese sentido, el día de hoy podemos coincidir con muchas cosas, en que, en primer lugar, ya actualmente las radio comunitarias dejaron de ser una alternativa. El día de hoy, realmente la radio comunitaria ha dejado de ser en un principio como algo alternativo. Inclusive en la historia de las radio comunitarias se decía que eran radios alternativas, radios educativas, radios universitarias. Vemos cómo el día de hoy la radio comunitaria realmente ha dejado de ser un mecanismo alternativo. Y al decir que ya no es un mecanismo alternativo, compañeros y público que nos escucha y que nos ve, las radios comunitarias en el tiempo de hoy realmente ha sido de gran importancia y lo estamos viviendo. Y hace tiempo, usted y yo lo leíamos en libros como, por ejemplo, en Bolivia, como en Nicaragua, como en Latinoamérica o en algunas partes de Canadá, las radios comunitarias eran sencillamente algo que solamente era socioorganizativo comunitario. La comunidad, como es llamada, community, verdaderamente hoy nos dice que en realidad la radio comunitaria va más allá de la radio pública, de la radio comercial. Hoy la radio comunitaria es igual importante que todas las demás. Y le voy a decir por qué. Porque efectivamente, en esta charla, cuando hablamos de
lo que es la interacción en la vida cotidiana. La vida cotidiana es el quehacer mutuo que usted y yo tenemos. Es el quehacer diario, el salir al mercado, el salir a la escuela, el saludar al vecino o ir a nuestros empleos. En todo usamos ya la radio. Y en ese sentido, las radios comunitarias tienen un gran papel que hoy usted y yo no lo leemos, lo vivimos. Y un gran ejemplo es este cuarto congreso, que nos está no solamente reuniendo, sino que sin querer en nuestra vida cotidiana, nos estamos reuniendo para un solo sentir, organizar. ¿Qué vamos a organizar? La comunicación. La comunicación que en ese sentido, y con los grandes teóricos que algún día usted y yo hemos leído desde las aulas, desde los lugares que nos ha tocado conversar, convivir, el día de hoy, efectivamente, el medio es el mensaje, pero también en el mensaje están los métodos para que usted y yo podamos ser una herramienta fundamental para la sociedad. Y en este caso, la vida cotidiana tiene mucho que ver. La radio emite conductas hacia la sociedad o es la sociedad la que nos refleja las conductas y desde aquí las transmitimos. Son ambas, porque hay retroalimentación. Acuérdese cuando usted y yo algún día estábamos en una cabina de radio y cuán importante era que el teléfono sonara para saber si nos escuchaban o no. Hoy en día también a través de las redes, como un like, como un comentario, como compartir los contenidos, son parte de esa interacción que se está volviendo de la vida cotidiana. Y hay que tomarlo en cuenta, porque hay que verlo así. Y le voy a decir por qué. Antiguamente, las radio comunitarias se les puso un mote de decir la radio comunitaria hoy va a ser algo tan importante porque va a crear modernidad. La radio comunitaria siempre ha estado en la modernidad desde sus inicios, pero hay algo que más nos debe de llevar más allá. La radio comunitaria da desarrollo y el desarrollo nos da pautas, no para crear contenidos que ya se han hecho, sino para crear contenidos, en este sentido, espacios que sean más bien del público y no para el público. Es decir, que el público es el que debe de tomar también este espacio y participar. Las radio comunitarias tenemos esa obligación de ética, de la reciprocidad, de la retroalimentación en el habla y entre la comunidad. Y hay algo muy importante, que si hacemos que sea parte de esta organización, podremos ser fundamentalmente una herramienta de organización ante la sociedad para, por ejemplo, casos de desastre o casos de convivencia, de ritos, de tradiciones, de costumbres entre las radios indígenas, por ejemplo, entre las radios estudiantiles, entre las radios, entre la comunidad. Tenemos grandes ejemplos, como por ejemplo Radionesa, de cómo podemos ver, leer y hoy visitar lugares donde lo que era imposible organizar es posible a través de la radio comunitaria. Así es que en este espacio en el que hoy tenemos esta oportunidad, organicémonos, hablemos los unos con los otros
y hagamos que la radio comunitaria sea una herramienta fundamental, no solamente de comunicación, sino sobre todo de la interacción entre todos con la sociedad y la sociedad con cada uno de nosotros. La importancia y el valor va a ser que la radio siga teniendo vigencia como hasta en estos momentos y que usted y yo seamos parte de la historia, pero sobre todo parte de la organización y del desarrollo continuo de lo que son hoy en día estas radios comunitarias. Agradezco de este espacio y por supuesto, aquí con los comentarios, preguntas y la interacción que tengamos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. La siguiente ponencia es presentada por José Vázquez Domínguez con la ponencia titulada Identidades Latinoamericanas. José, le recuerdo que cuenta con 10 a 15 minutos para su desarrollo. Adelante. El ponente anterior puede cerrar cámara y micrófono y para que pueda compartir el siguiente ponente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que otra cosa, gracias por tomarme en cuenta para participar en este cuarto Congreso de Radios Comunitarias. Ciertamente es muy importante hacer comunidad y parte de ese interés por hacer comunidad es el que me trae aquí con este tema, eh, que ha sido una preocupación constante en mi trabajo a lo largo de casi 30 años de estar trabajando en radios educativas, culturales o comunitarias y también universitarias. Gracias por esa deferencia. El tema al que me quiero referir o al que me voy a referir el día de hoy es a la construcción de identidad, ¿no? El manejo del concepto, el desglose del concepto en la medida de que nuestro tiempo nos lo permita. El sentido de la identidad tiene varias vertientes. Desde la parte de la experiencia que me ha tocado vivir como conductor de programas, que me considero más que un locutor, esta identidad tiene un sentido de pertenencia y se construye en dos dimensiones básicamente, en la individual, que se da a partir de la formación desde que somos pequeños y encontramos identidad en nuestras casas y vamos viendo cómo se visten los demás, cómo hablan, qué comen, de qué se ríen, cómo se divierten, cómo transcurre el tiempo en la interrelación personal, cómo se construyen lazos de afecto y de amor. Y el otro es la identidad social, que tiene un cúmulo de identidades adicionales que vamos aprendiendo a lo largo del tiempo y que nos permiten sumarnos a otras comunidades, colectividades y asumir otras identidades. Algunas de ellas dentro del ámbito social pueden ser la identidad musical, la identidad literaria, la identidad lingüística, la identidad evidentemente étnica. ¿Cómo se visualiza esa identidad desde mi punto de vista por medio de la radio? A partir de la salida de esa identidad, cuando logramos la interacción, cuando nos dirigimos de una manera directa, proactiva, efectiva, con cierta argumentación de autoridad frente a nuestro público, diciéndole anímese, hable de su comentario. Somos una comunidad pensante. Hoy día tenemos la oportunidad de el chat de WhatsApp, pero también de otras formas de comunicación. No se quede callado si estamos hablando de algo que le interesa y le parece bien o no le parece. Establezcamos un vínculo de comunicación de ida y vuelta. Así es como se percibe lo colectivo en esta ida y regreso de la salida de la identidad personal, se logra la identidad colectiva. ¿Por qué logramos también la percepción de lo colectivo? La percepción de lo colectivo es muy rara y difícil de conceptualizar en términos radiofónicos, porque somos entidades o entes que estamos frente a un micrófono todo el tiempo hablándole al vacío, aparentemente, como lo estoy haciendo yo en este momento, que estoy hablando a la cámara y que no sé quién me está escuchando. Ahorita sí sé porque están aquí sus nombres, pero de esa manera establecemos un vínculo y yo puedo racionalizar que efectivamente estamos en una colectividad
a la que nos une principalmente el amor por la radio, el interés por los temas radiofónicos y, por supuesto, otras identidades sociales y la propia identidad personal, que de esa no hablaremos mucho. Esta imagen se relaciona con categorías, o sea, la identidad personal y la identidad social se relaciona con categorías. Así encontramos categorías para casi todo. Encontramos categorías que nos permiten asumirnos como miembros de grupos, como miembros de colectivos. También nos permite asumir ciertos liderazgos cuando nos corresponde en grupos de trabajo, en las áreas académicas, en las áreas culturales, en las áreas artísticas, o en las áreas de representación compleja del presente, del presente complejo y cotidiano, en el que aparece la literatura, la poesía y la música, tres elementos de los que he echado mano casi siempre en mi quehacer radiofónico a lo largo de estos 30 años de los que les hablo. Hay una serie también de elementos que impiden que el concepto de identidad fluya o se pueda establecer bien a partir de la percepción de lo colectivo, que es hacia donde yo quiero llegar. Y es el abuso de la terminología política y social que hoy día romantiza, por ejemplo, y solamente lo pondré como ejemplo, la palabra pueblo, ¿no? La palabra pueblo que gravita en el pensamiento y en el colectivo imaginario de las personas y por supuesto de los radioescuchas, pero que hoy día no se sabe quién y quiénes son o somos el pueblo. Entonces, esta romantización aparece de una manera brutal en términos de la repetición, yo digo fuera del micrófono ad nauseam, porque no se entiende qué es. Entonces, la romantización del concepto pueblo deteriora o fragmenta o deconstruye el concepto que podría ser virtuoso de sociedad y no de pueblo, ¿no? Aunque ciertamente nos sirve para definir, ubicar, conceptualizar y dirigirnos a una comunidad cuando se habla de pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Pero hoy día las sociedades deben de ser sociedades de mi punto de vista y no pueblos, porque la acepción del pueblo, que es antropologista desde la década de 60 y 70, es el pobre pueblo que siempre necesita un líder y una guía, el pobre pueblo que es pobre, ¿no? La dicotomía del bien y el mal que reflejaba la radio en los años 30 o 40 y que en la televisión rudimentaria en los años 50 y en la época dorada del cine nacional representaba al pobre como el bueno y al rico como el malo, el opresor y el oprimido. En este discurso que romantiza el concepto pueblo, encontramos la desgracia de no poder conceptualizar en verdad a una sociedad pensante. Y aquí la radio, cultural, educativa o comunitaria, la radio en general, cumple una función que debería de ser salirnos de esa nata espesa en la que estamos metidos al no entender y no comprender quién es o quiénes somos el pueblo y abatir la dicotomía del bien y del mal y del pobre pueblo que persigue ser salvado o redimido del pecado de su pobreza, de su ignorancia y de su marginalidad y pasar a, a ser una sociedad. Ahora, las funciones de la identidad cuando somos conductores de la radio, son fundamentales visualizar. Creo que el quehacer de nosotros frente a micrófono podría abonar a reflexionar profundamente y sobre todo el día de hoy aquí en este panel virtual sobre la fundación de verdaderas colectividades que se cuiden. Vengo de una radio que ha sido rentada hace poco por el gobierno del estado de Tlaxcala después de 10 años de hacer una colectividad y una comunidad grande, muy grande, tanto en Puebla como en Tlaxcala. Estamos en shock y bastante adoloridos, ¿no? En términos de lo que sucedió y luchando desde la plataforma de la colectividad, manteniendo nuestra propia identidad como colectivo en la búsqueda de América, porque el programa se llama Buscando América. Bueno, funda la colectividad, pero rompe el hiperindividualismo, ¿no? Nos salimos un poco o mucho de estar viendo el teléfono. Cuando escuchamos la radio no podemos estar viendo el teléfono, solamente que no le pongamos atención o el que está hablando realmente esté diciendo boberías o no sepa de lo que está hablando o no tenga la intención de captar la atención de su público para hacer colectividad.
Nos aleja del hiperindividualismo, nos aleja del hiperconsumo, ese hiperconsumo que retrata o refleja la teoría de Gilles Lipovetsky, uno de los sociólogos que más me gusta leer, y también le aporta elementos de conciencia a la colectividad. Y esos elementos de conciencia, para mi gusto o para mi forma de pensar, van en dos sentidos, en el sentido de la conciencia política y en el sentido de la conciencia estética. Finalmente, cuando se logra esto y la identidad se comprende como una búsqueda, una lucha y una integración grupal, por eso es colectiva, viene un gran logro de esa colectividad, que es la ruptura de los prejuicios y de los estereotipos y de la discriminación hacia la aceptación de nuestras propias diferencias, algo que el maestro Israel comentaba, nuestras propias diferencias, asegurándonos una fuerza colectiva que finalmente tiene dos componentes fundamentales. El componente cognitivo, porque somos entidades que estamos dando información todo el tiempo, que abate o trata de abatir la generalización desinformada para pasar a una generalización informada o a una concientización de que nuestra opinión puede estar informada, acercando mundos e identidades de otros lugares a la propia identidad para ampliar el colectivo y ampliar la conciencia de lo colectivo en el ámbito de lo político y en el ámbito de lo estético. También nos posibilita, una vez que se logra este proceso, que los lenguajes sean muy concretos, que no rebusquemos tanto las ideas, excepto que estemos hablando de poesía, y que gane la vena, y que gane la tripa, y que gane la víscera, y que podamos exponer realmente lo que pensamos, lo que sentimos en libertad, ejerciendo verdadera y auténticamente la libre expresión. Tal vez por eso no me quieren de regreso en Radio Altiplano, porque digo lo que pienso y hablo lo que pienso y nunca me han censurado ni me habían podido quitar en 10 años de esta radio, porque sin dirigirme a nadie personalmente ni atacar a los gobiernos en turno, sí me considero un conductor y un ente crítico de la radio profesional desde hace muchos años. Finalmente, el concepto del componente discursivo conductual, o sea, yo no soy un personaje, soy un ente igual que los demás, no engrueso la voz ni me pongo en una actitud de los años 50 o de la radio comercial para encantar con mi voz y decir cosas sin ton ni son, sino que soy la misma persona que soy aquí, en este componente discursivo conductual, el que asumo yo y el que asume mi público. Se responde de esta manera un poco lo que el maestro Israel decía, es la conducta de las personas las que nos influye o nosotros a las de ellos. Para mí la respuesta, y con todo respeto, porque esto no es un debate, sino un foro, pero bien que nos sirve todo lo que dicen los demás compañeros y lo que uno mismo dice y puede relacionar, es que es de ida y vuelta. Finalmente, en América Latina, por eso le puse el nombre, aunque es muy ambicioso abarcar en máximo 15 minutos este tema, existen cientos o miles de identidades diferentes que se aproximan a la nuestra desde diferentes ángulos, principalmente por medio de los mensajes que se incluyen en la lírica de las canciones, en la identidad de género, en la lírica en el texto y en el contexto de las obras literarias que abundan hoy día, las contemporáneas, las del siglo XX, las de mediados del siglo XX, las del inicio del siglo XX y las del siglo XIX. El origen étnico, la identidad de género, la identidad nacional, las costumbres, las tradiciones, la religión y la lingüística intervienen y se cruzan en nuestro propio discurso cuando ya estamos conscientes de que lo que queremos hacer es lograr que se perciba o que haya una salida de la conciencia y de la percepción de lo colectivo a partir del espacio radiofónico. Pues termino diciendo como conclusión, que también es bastante empirista y muy rápida, pero muy cierta para mí,
que en América Latina por lo menos encontramos 18 etnias que hablan su propia lengua en Chile, 68 etnias que hablan su propia lengua en Argentina, 64 etnias que hablan su propia lengua en México, 70 lenguas que hablan su propia, etnias que hablan su propia lengua en Colombia, 160 lenguas que se hablan en el Brasil, 17 lenguas se siguen hablando en el Caribe y más de 1,234 ritmos, algunos de ellos más de la mitad, con un ascendente de afrodescendiente y con una implicación de hibridación constante que no ha parado prácticamente desde el siglo XVI. El gran reto de la radio, desde mi perspectiva, hablando de las identidades, es generar la propia primero y enseñar a quienes se dejen enseñar cuando nos toca estar como maestros de la locución, de la conducción de la radio o de la argumentación profesional, a que el locutor y conductor de la radio sepa y esté consciente que el gran logro, meta que tiene para generar esperanza, que ese es uno de los ministerios que la radio debe de tener para siempre, desde siempre y en todo espacio radiofónico con cualquier tipo de contenido, es de generar esperanza de que podemos vivir en un mundo mejor, aunque esto para muchos les parezca una utopía. En realidad, los que hacemos radio siempre estamos descansando en el gran pilar de la utopía, de que el mundo puede ser mejor a partir de lo que podamos construir por medio del lenguaje y nuestras herramientas radiofónicas, que si bien es cierto son muchas, no siempre se utilizan. La música, la narrativa, el lenguaje libre, el pensamiento libre, los efectos sonoros y por supuesto la producción, la preproducción y por sobre todas las cosas la información y en ella la literatura y la música, por lo menos para mí. Muchas gracias por este espacio y por haberme escuchado. Espero que les haya yo dado por lo menos un panorama que se me hace muy difícil en 15 minutos, pero lo intenté. Gracias y un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y gracias también por la invitación. Muchas gracias por su exposición. Abrazo fuerte de vuelta. La siguiente ponencia es presentada por Santa Isabel Camarillo Reyes con la ponencia titulada La radio comunitaria, retos y desafíos en pleno siglo XXI. Le recuerdo que cuenta con 10 a 15 minutos para su desarrollo. Adelante. Sí, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias, maestro Germán. Un gusto compartir panel, catedrático de la universidad. Y bueno, ahora sí que las dos ponencias que me antecedieron muy completas, con mucho gusto saludo a Israel Mastranzo y a José Manuel, que me da mucho gusto compartir panel esta tarde. Y bueno, voy a proceder a compartir pantalla y va muy ligado justo con las dos intervenciones anteriores. Y yo voy a hablar de manera muy global de la radio comunitaria, de algunos principales retos y desafíos que enfrenta en pleno siglo XXI. Y bueno, comenzando voy a mencionar que esto que ahorita nos explicó José Manuel de América Latina, si nosotros de manera muy general recurrimos a la parte histórica, vamos a tener que en la década de los años 50, la mayor parte de los países de América Latina estaban en revoluciones. Precisamente, y esto me lleva a otro concepto que tiene que ver con la decolonización. El hecho de que América fuera conquistada por distintas naciones europeas implicó que muchos años después existiera esa opresión y esa ansia de libertad por parte de un grupo de personas y sobre todo de sectores que se vieron desfavorecidos y que fueron presionados, que fueron despojados de su tierra y de muchas de sus riquezas, e incluso culturales. Entonces, recurrimos a la palabra de colonizar cuando estamos hablando de desaprender todo lo impuesto e ir a la raíz, ¿no? Que este es un aspecto bien importante de las radios comunitarias. Entonces, durante esta década vamos a encontrar desde golpes militares, movimientos estudiantiles, mineros e indígenas. No vamos muy lejos en México en 1968, cuando fue esto del 2 de octubre del movimiento estudiantil. Y México, digamos, lleva como la batuta
en los países de América Latina, que de hecho nosotros tenemos el antecedente de 1810 con la independencia, posteriormente 100 años después con la Revolución Mexicana, es decir, México se adelantó casi 40 años, cuando en América Latina estamos hablando de esta década de los años 50. ¿Cuál era la esencia, digamos, de estas revoluciones o de estas, digamos, qué es lo que se pugnaba? Era la explotación que existía sobre países ricos y sobre países pobres, muy relacionado con lo que comentaba José Manuel de esta dicotomía. Y la radio comunitaria viene a ser como una especie de área de oportunidad o de oasis en medio del desierto. Y aquí yo puse este término de radio comunitaria contra radio versus radio comercial, pero más bien, digamos que ahorita ya en esta reflexión, creo que no son contrarias, son complementarias. Cada una obedece a un sector y el hecho de que exista, de que vivamos en sociedad implica que tiene que existir la una y la otra, ¿no? Sin que una sea más importante que la otra. Creo que esa es una postura muy personal. Pero la radio comunitaria creo que debe de tener más relevancia, mayor impacto. A veces pareciera que la radio comercial como que parece más relevante en razón de la radio comunitaria, pero la radio comunitaria cumple unas funciones muy grandes a nivel social. Esto me lleva también al otro término que es democratizar a los medios de comunicación. Es decir, que varios sectores sean representados a través de la radio comunitaria. Actualmente vivimos en esta pugna de género, de la comunidad LGTBIQ y más, pero hay otros sectores que permanecen en el olvido, ¿no? Me vienen a la mente sectores indígenas, sectores de adultos mayores, es decir, se tienen que representar otros sectores que no han sido del todo escuchados en años anteriores y menos en medios comerciales. Y esto también dar voz a quienes no la tienen y que requieren ser escuchados para dar a conocer distintas necesidades. No solo los medios hegemónicos deben poner los temas en la agenda, ¿no? Esta famosa agenda setting que establece cuáles son aquellos temas y los tiempos que se tienen que hablar, y es necesario hablar de aspectos que nadie está tocando y que muchas veces parecieran en el olvido, pero que impactan a otro tipo de aspectos y de sectores. Y la parte de apropiación yo le he puesto en mayúsculas porque se me hace algo muy importante, o sea, apropiarnos. La mayoría de los que están acá, tienen la dicha de estar atrás o representar o ser dueños, muchos de ustedes son dueños de medios de comunicación independientes, pero esa apropiación, implica en todos los sentidos, ¿no? Y esto me lleva a la apropiación desde la creación, todo el proceso comunicacional, qué se va a decir, no limitarse a un minuto, que si tú vas de invitado a un programa y te dan 2 minutos, o sea, apropiarte completamente de todo el proceso desde la preproducción, la producción y la postproducción e involucrar a la comunidad, ¿no? En este aspecto que resulta fundamental. Y bueno, muchos de los problemas, esto también quiero ser muy enfática, a veces creemos, y esto yo lo he vivido en el campo laboral, que a veces creemos que la comunicación es la única o es la solución, es la varita mágica, ¿no? Y a veces como comunicólogos nos duele cuando estamos en un grupo multidisciplinario. La comunicación es un medio potente, pero no es a mi punto de vista, la única, el aspecto que nos va a dar la clave, es uno de los grandes componentes, porque muchas veces cuando hablamos de aspectos de comunicación para el desarrollo, estamos hablando de problemas más radicales. Es decir, muchas veces el problema radica sí en la falta de comunicación o de conocimiento, pero no necesariamente. Hablamos de problemas estructurales que van de raíz. ¿Cuáles son algunos de esos problemas? La tenencia de tierras, que sigue existiendo en pleno siglo XXI, la falta de libertades colectivas, apenas tenemos lo de este magistrado de Aguascalientes que fue asesinado, que muchas veces los medios toman un posicionamiento y no se escucha en global, ¿no? La opresión de culturas indígenas,
me viene a la mente así rápido, mediáticamente, esto del Tren Maya que despierta muchas polémicas. O sea, son temas que a veces nos quedamos por encimita, pero nos falta profundizar. Y la injusticia social, que eso es algo de todos los días, ¿no? Entonces, son problemas de raíz que se tienen que solucionar desde raíz, pero la comunicación es un medio potente para ello. Y bueno, hablando de la comunicación para el desarrollo, la radio se me hace un medio, a mí en lo personal es mi medio favorito, creo que no va a desaparecer. Y bueno, no me quiero adelantar un poco, pero con estas nuevas tecnologías yo creo que ha venido a reforzar lo que es la radio, ¿no? Y algo importante es que esta parte de las radios comunitarias promueven cambios colectivos antes que cambios individuales, que eso se me hace una riqueza en pleno siglo XXI, cuando con esto de las redes nos hemos vuelto más individualistas y se ha perdido la empatía. Y otro aspecto que se me hace fundamental es que las radios comunitarias el cambio es desde la comunidad y no para la comunidad. Esto pareciera un juego de palabras, lo voy a explicar de manera muy rápida, pero yo no voy a una comunidad a darle la solución y decir, no saben qué, pues hay que construir una presa para que no haya escasez, sino más bien yo voy a la comunidad, me empapo con la gente, probablemente tengo que vivir algún tiempo para entender sus tradiciones, su cosmogonía, y ya que yo me involucré con esa comunidad, yo soy capaz de proponer tal vez algún aspecto que consideraría un área de oportunidad, pero desde la comunidad. Es decir, no voy y les ordeno, sino a la comunidad yo le doy un punto de vista y es la misma comunidad la que se empodera y da la solución. A eso se refiere este aspecto que se me hace fundamental, es desde la comunidad y no para la comunidad. Y bueno, un cambio de paradigma radical que igual tanto Israel como José Manuel lo mencionaron, que es el receptor se convirtió en el emisor. Dejas de ser tú la parte pasiva y tú adquieres ese rol activo donde tú eres capaz de comunicar qué es lo que está pasando en tu entorno y cómo puedes solucionarlo. Y bueno, ya avanzando y casi para ir terminando, los desafíos. Actualmente la radio comunitaria tiene muchísimos desafíos. Los permisos, ¿no? Toda esta parte de las concesiones, que si eres conocido de alguien, de muchas influencias, esa es una realidad. La falta de recursos económicos, o sea, ¿cuántos de ustedes tienen proyectos independientes y pues a veces no se tienen los mismos patrocinios que una radio comercial? Entonces, ese es un aspecto que tristemente repercute en el crecimiento, ¿no? No hay financiamiento suficiente. ¿Y hasta qué punto, y me lleva al otro, el que me está financiando no tiene el derecho a decidir qué contenido doy y cuál no, que me lleva a la censura? El otro aspecto es la falta de información sobre la constitución legal. La mayoría, al ser en lo personal comunicólogos, desconocemos cuál es el marco legal, qué es lo que está permitido, los tiempos, si hay alguna, no sé, como aspecto que si yo soy una comunidad indígena me favorece, o sea, desconocemos toda la parte del marco legal, ¿no? Que es necesario conocerla por nuestra cuenta. Lo idóneo sería que el gobierno diera recursos, pero si no, por nuestra cuenta. Y la protección para el ejercicio periodístico. ¿Hasta qué punto yo tengo derecho a dar puntos de vista y que esto no ponga en juego, primero, mi permanencia en el medio y segundo y más importante, que esto ponga en peligro mi vida o de las personas cercanas a mí, ¿no? Que es una realidad. Y bueno, otro reto ya para ir concluyendo es la digitalización, el papel tan relevante que tienen las redes sociales y cómo a través de estas redes sociales, de estos algoritmos y actualmente de esta inteligencia artificial, más que debilitar, viene a fortalecer este proceso comunicativo que se hace a través de las radios comunitarias, que es algo tan noble, ¿no? La inclusión, la diversidad, y vi un concepto que se me hizo súper interesante y tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional, que así lo denominan AMI, y que es desarrollar habilidades y capacidades para desenvolverse en los medios de comunicación. Actualmente ya cualquiera es youtuber, tiktoker, influencer, y pareciera que nada más con bailar o decir cosas frívolas, ya tienes un número de seguidores. No, obviamente no todas las personas que se dedican a esto, pero creo que hace falta tener contenido a la hora de informar y mucha responsabilidad, y coincido con la parte ética. Y bueno, hasta acá sería mi exposición y muchísimas gracias.
Y bueno, ya terminé mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Santa. Un gusto haber compartido y nutrido de su exposición. La siguiente ponencia es presentada por Alma Sánchez Hernández y es titulada Barreras de la Comunicación. Le recuerdo a la ponente que cuenta con 10 a 15 minutos para su desarrollo. Adelante. Gracias Germán. Gracias por esta invitación al Cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Y bueno, impresionada por toda la información que están dando mis compañeros ponentes. No hay mucho que decir después de todas estas exposiciones. La verdad estoy muy impresionada por la forma en que nos han definido lo que es una radio comunitaria, lo que es la comunicación, estos colectivos a los que pertenecemos de alguna manera al estar emitiendo estos mensajes sobre estos espacios que nos contienen. Y bueno, pues, barreras de la comunicación es mi tema, en una manera de alguna manera repetitiva, pues sabemos que es un proceso, la comunicación es un proceso en donde se hace la transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor, a través de un formato común, como puede ser un idioma, condiciones físicas o biológicas y geográficas, ¿no? Entonces, esta parte pues ya la hemos definido muchísimo y de una manera que realmente es muy amplia y muy completa. Entonces, yéndonos a la parte de las barreras de la comunicación, pues entendemos como tal la palabra, pues puede ser un bloqueo, puede ser una interferencia, un obstáculo o un tema metafórico, una piedra en el camino para lograr llegar a un punto especial. Entonces, este es una interferencia para poder emitir el mensaje deseado. ¿Qué es lo que deseamos? Dar un mensaje. O que nos han solicitado un mensaje, porque creen que algo sabemos que necesitamos dar y compartir. Bueno, entonces, cuando nosotros nos encontramos con estas interferencias, pues vamos a perjudicar la correcta transmisión e interpretación de nuestro mensaje. Las barreras con las que nos podemos encontrar pueden ser barreras fisiológicas, esto es, por ejemplo, si somos mudos, somos ciegos, o cualquier otra condición física que no nos permita dar un mensaje adecuado, que no podamos lograr que llegue la comprensión de este mensaje. Y bueno, las físicas, pues estamos hablando de los entornos geográficos y de las herramientas físicas que ocupamos para lograr enviar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando en las ponencias anteriores como en algunos lugares, hablábamos de Puebla, hablaban de Puebla, pues no hay buena transmisión o no hay buen equipo o no están las condiciones adecuadas para ser un buen receptor o un buen emisor además, ¿no? Entonces, es un tema de un obstáculo, una barrera. Y bueno, la parte administrativa, ¿no? El desorden en general y la falta de organización. Entonces, bueno, pues ahí es donde entra en cuanto al tema como lo que sí, como esta parte no nada más es exponer más, ¿verdad? Sino quisiera que también miráramos qué puede estar pasando, ¿no? Dentro de estas barreras y cómo nos estamos involucrando, cómo nosotros mismos podemos poner estas barreras sin darnos cuenta. Es un tema que puede estar muy en el inconsciente y que permanece ahí, que lo que necesitamos es ver con claridad qué es lo que está sucediendo, cuáles son nuestros puntos débiles y también nuestras fortalezas. Y esos vínculos que hacemos de una forma más general, más colectiva con los demás, de cómo vamos si tenemos un factor común, o sea, si es un bien común, este objetivo del cual les hablo, ¿no? Si es lo mismo que queremos dar como mensaje final. Entonces, bueno, para esto, pues necesitamos claridad en cuanto a nuestras expresiones, en cuanto a la forma en que vamos a comunicar. Necesitamos encontrar un código común.
y que todo nuestro ser comunique lo que queremos comunicar. Lo mismo, evitando mensajes dobles, tener empatía, humildad, respeto, un sí a todo, así como ha sido y así como es. Esto es no criticar y no juzgar. Ser un primero, o sea, en primer lugar, un receptor. Primero soy un receptor y después me convierto en un emisor. Necesito presentar, dar a conocer mi mensaje desde un equilibrio emocional y mental. Esto es importante en todos los seres humanos. Nosotros tenemos historias individuales, sistémicas y colectivas. Y es importante poner en paz aquellas historias individuales, aquella historia que traemos en un tema emocional no resuelto con nuestra niñez, con lo que hemos vivido, con aquellos temas que nos han obstaculizado nuestra comprensión y que han sido, digamos, una carga en nuestro desarrollo como personas adultas, ¿no? Entonces, una vez que ponemos en paz nuestra historia individual, entonces podemos dar un mejor mensaje. Ahora, esta historia individual también viene plagada de creencias y viene plagada de valores y normas de nuestro sistema familiar, que es único, pero que al mismo tiempo es muy similar a otros. Y cuando estas historias, ¿no?, nos dicen, comunica esto, nosotros inconscientemente lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es un mandato y es muy fuerte esta información que nos hacen dar. Por ejemplo, comunica que las mujeres necesitan tener más valor en una sociedad. ¿Por qué? Bueno, necesitamos ver el por qué estamos con ese mensaje. ¿Qué fue lo que pasó? Y revisar si realmente no estamos tocando temas en donde nos podemos colocar como jueces de una situación que fue más grande de lo que nosotros hemos creído y que no logramos comprender. Por eso es necesaria la claridad. Y pues claro, ¿no? Esta parte de esta historia como una comunidad, como Latinoamérica, nuestra radio nos hace mención a Latinoamérica. Bueno, ¿qué es lo que hemos vivido nosotros los latinoamericanos que necesitamos hablar, exponer, resolver, eh, crecer en una sola palabra en cuanto a los temas a través de una comunicación? Entonces, esta comunicación se da entre dos seres, dos personas o entre los emisores y los receptores, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene el emisor para compartir y qué es lo que el receptor necesita de este emisor? Y si están de acuerdo, y si esta situación que estoy mirando, que no me confronta y que estoy en todo de acuerdo, pocas veces vamos a lograr un beneficio, un gran beneficio o un cambio en nuestras vidas. Necesitamos una confrontación, necesitamos mirar algo que a lo mejor nos incomoda, nos molesta, o que a lo mejor es una parte oscura de nosotros mismos para poder resolver. Entonces, a través de estas relaciones, en donde yo te comparto, tú miras, y quizás te hago mirar algo que incomoda, pero que lo llevas a una superación, bueno, entonces hemos logrado algo importante. Cuando el emisor, ¿no?, está en una condición de servicio, tiene que ser muy cuidadoso. Por eso les decía que en cuanto a la empatía, la humildad y el respeto, debe de ser un sí a todo así como ha sido y así como es. Son palabras que nosotros ocupamos. Yo soy consteladora familiar y como consteladora familiar nosotros miramos con respeto estas historias sin juicio y sin crítica. Y es muy importante que nosotros como comunicadores también estemos en esa misma posición. Solamente hacemos una declaración de hechos. Nosotros los comunicadores no resolvemos, nosotros nos expresamos, nosotros motivamos, nosotros no dirigimos, sino mostramos. Eso, desde mi punto de vista, como decía la maestra Santa Isabel, es muy personal en esta parte y ayuda muchísimo a que las demás personas avancen y busquen algo, logren algo que ellos deseen, ¿no? Nosotros solamente exponemos. Y nuestra exposición es para nosotros ganamos y los demás ganan, porque al final de cuentas tenemos una historia y tenemos una misión como personas comunicadoras, personas que llevamos mensajes, ¿no? Eso nos tocó por algo, ¿no?
Ese algo, la respuesta de los porqués están en nuestra historia familiar. No hay otro lugar, no hay otro espacio donde nosotros podamos encontrar esa respuesta. Claro, hay una divinidad, creo que todos creemos en la divinidad, pero bueno, cada quien como quiera y pueda, bajo religión o no religión. Y esa forma de que nos conduce la vida, nosotros la tomamos y siempre debe estar dentro de este equilibrio emocional y mental. Entonces, bueno, pues ya cerrando como esta participación breve, pues, estoy estando, bueno, compartiendo con ustedes, pues yo solamente los invito a que pues siempre tengan claridad en lo que vayan a decir y también, ¿no? En esta forma de cómo necesito, qué necesito, porque me gustan ciertos tipos de temas, ¿no? ¿Por qué me gustan y para qué lo ocupo? Esta información, ¿para qué me sirve? Si me da paz, no me da paz, porque después de la incomodidad que nosotros sentimos al recibir un mensaje, viene una paz y una comprensión. Ah, entonces sí me sirvió. Si nos quedamos en la incomodidad, entonces habría que ver por qué no nos sirvió. Porque el emisor no fue respetuoso, porque el emisor no fue claro, porque el emisor, ¿qué pasó con esa parte del emisor? Y también esta otra parte, ¿no? Donde sí me siento respetado, guiado, o en algún sentido, esa palabra como me llevan hacia un punto que yo necesito o solamente me quieren controlar para que yo haga algo. Porque, claro, los medios de comunicación y también los mensajes a veces van llenos de control. Nosotros debemos de evitar el control porque eso no le sirve a nadie. Creo que es lo que mayormente hemos enjuiciado en algunos medios de comunicación comerciales, ¿no? La forma en que quieren controlar y manipular, ¿no? A los grupos, a los colectivos. Entonces, bueno, pues es lo que yo puedo aportar hoy en esta ponencia. Les agradezco mucho este espacio y bueno, pues estoy para servirles. Estoy aquí en la bella ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles, y invito a todos a admirar esta bella ciudad. Muchas gracias. Y gracias a todos por la invitación, por la escucha y por permitirme este espacio. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, maestra Alma Sánchez. Les agradezco mucho a todos las y los ponentes que se presentaron y que estuvieron aquí compartiendo con nosotros, pues desde sus perspectivas en esta sala. A continuación daremos paso a las preguntas y comentarios, para lo cual les pedimos que escriban sus preguntas en el chat o puedan levantar la mano para permitir abrir su micrófono. Les pedimos ser breves para que dé tiempo de desahogar todas las dudas y comentarios. Maestra Santa, adelante, la escuchamos. Muchas gracias, maestro Germán. Bueno, mi primera duda es respecto al tema que hablaba José Manuel respecto a Radio Altiplano. De hecho, varios de nosotros hemos tenido la fortuna de escuchar esta radio que a mí se me hacía una joya de Tlaxcala, casi como la BBC, súper culta. Y este cambio tan abrupto que tuvo de que salió del aire. De hecho, muchos programas ni siquiera tuvieron la oportunidad, los conductores de los programas, de despedirse. Y quería ver si José Manuel nos podía platicar un poquito más cómo fue esta experiencia, o sea, desde él como comunicador y también en su audiencia, y qué es lo que sigue, o sea, qué es lo que él planea cuál es el actuar ante este tipo de problemáticas que cada vez son más comunes, aprovechando la experiencia y la experiencia que tiene poquito que sucedió. Bueno, gracias por la pregunta. Pues ha sido unos días difíciles, han sido, digamos, ha sido un proceso tenso. Efectivamente, no nos dieron tiempo de despedirnos, no nos avisaron con tiempo. Es algo que ha sucedido muy comúnmente en algunas estaciones o sucede habitualmente en algunas estaciones que no toman en cuenta el derecho de las audiencias, ¿no? Yo, pues, como es una radio estatal y me siguen pagando mi salario,
pues podría estar en una posición, digamos, neutral o conforme, ¿no? O conformista. Sin embargo, varios amigos periodistas, entre ellos uno que se llama Pepe Villaseñor, planteó esto ante la presidencia de la República en la mañanera. No sé, yo creo que todos lo vieron de alguna manera o se enteraron. Y la respuesta fue que efectivamente esto vulneraba los derechos de la audiencia, sobre todo una radio que tiene más de 35 años de estar funcionando en un formato educativo, cultural, más cultural que educativo, informativo y de servicio social. 15 días después, al no haber respuesta, esto ya va a tener 3 semanas ahorita que pasó otra vez, este, pues lo volvió a decir Pepe Villaseñor en la mañanera otra vez, ¿qué pasó con esto? Y salió Chucho Jesús, el coordinador de comunicación social del gobierno federal, y dijo que efectivamente ya se habían tomado las previsiones y que el sistema de radiocomunicación del gobierno federal iba a intervenir para hacer un diagnóstico y ver cómo se podía ayudar al gobierno de Tlaxcala para revertir este contrato y que se volviera a su origen esta radio, que se mejorara en todo caso, ¿no? En lo personal, yo presenté una propuesta a El Heraldo Radio, porque así me lo pidieron, un demo de lo que yo he hecho, que se los puedo proporcionar como un testigo también de este congreso y lo que sucede ahí. Y me contestó muy amablemente que le parecía muy bien, pero que necesitaría razones de peso para quitar algo de lo que ellos tienen y poner mi programa, que no es mío, sino es de nuestro programa, porque son muchos los que están incluidos en esta comunidad que se ha construido a lo largo de 10 años. Y ahí estamos como en un stand-by tenso, ¿no? Por mi parte, bueno, muy respetuoso, siguiendo las formas, como que no me vean como un enemigo, dado que yo en realidad sigo siendo un empleado del gobierno de Tlaxcala por medio del CORACIT. Renunció la directora que oía mi programa desde mucho antes de que fuera directora, se llama Elia Sánchez. ¿Y qué sigue? Pues primero sigue que ver qué es lo que pasa con la palabra del presidente, ¿no? Porque dijo esto se va a resolver favorablemente, y aunque pues en la administración pública y en las radios todo es lento, digamos que se tardaron muchos meses en comprarla y tomar posesión de ella, seguramente habrá una salida. Yo tengo la esperanza de que esto se resuelva. También por eso, pues mandé un aviso por escrito de que yo me iba a presentar en este foro, y pues que tenía que decir la verdad, no en tono de queja, porque pues bien pudiera hacerlo, ¿no? De hecho, por aquí hay dos radioescuchas y creo que tú también, Isabel, que me has hecho favor de escuchar algunos programas que estamos resistiendo como comunidad, por eso la identidad es muy importante, en una radio alternativa por internet, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo tengo esperanza y confío en que esto buenamente tenga una salida positiva. Les pido a todos que comenten en sus círculos inmediatos esta situación, porque creo que juntos también podemos hacer una extraordinaria labor de difusión en la búsqueda de solución y también en la lucha por preservar este tipo de radios que no deberían de ser tocadas nunca, ¿no? Digo, yo no critico a la gobernadora, sus motivos habrá tenido, los respeto, pero ¿qué pasa también con los contenidos, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con la literatura? ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con una radio que tiene un sitio comunitario ya tan bien habido a lo largo de 35 años? Esto es lo que podría yo decir, porque si no me extiendo y ya se vuelve otro rollo. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. No, al contrario, mientras más extenso, creo que podemos abonar más a la discusión y sin duda hay interés en ello. Tenemos una pregunta de Israel Mastranzo. Adelante, Israel, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Yo aquí una pregunta para el maestro José Manuel Vázquez Domínguez. Es en relación a lo que acaba de mencionar la profesora Isa.
y que es muy grato a veces escuchar. Yo igualmente yo era, ha sido radio escucha también de Radio Altiplano muchos años. De en sí, yo vengo también de la última generación del Instituto Mexicano de Televisión, de lo que fue Imevisión y de las TRM, las televisoras rurales mexicanas, a las cuales yo también participé en Tlaxcala en 1985. Después me tocó estar y últimamente el Instituto Mexicano de la Radio. Y es mi pregunta al maestro. A nivel jurídico, se supone que hay un Consejo Ciudadano Consultivo de la radio y de la radio pública. En este sentido, yo quisiera saber, maestro, si antes de que tomaran una determinación de haber quitado esta estación de radio, se supone que hay una defensoría de las radioaudiencias y que se ponen siempre en la posición de que haya un ombudsman de la radio. En este caso, no sé si Radio Altiplano, como lo hace Imer, tiene esta posibilidad de primero siempre escuchar a las audiencias. No sé si Radio Altiplano está en la misma modalidad, porque para mí se me hizo un asesinato radial, más bien lo que sucedió, y en estos momentos solamente estamos viendo las consecuencias. Entonces, mi pregunta es si en el estado jurídico de Radio Altiplano no existe este consejo consultivo de la defensa de las radioaudiencias. Pues mira, no tengo todas las respuestas porque yo soy un conductor, locutor, productor de mi propio espacio desde hace 10 años. Yo he resistido 3 gobiernos con sus gobernantes, obviamente priistas y perredistas y el último morenista. Y en realidad yo no tengo problema con ningún gobierno ni había tenido. De hecho, no tengo, ¿no? Solamente que no estoy al aire desde hace un mes y medio y he estado pidiendo que devuelvan el espacio. Hasta donde supe, concretamente y respondiendo a tu pregunta, se acaba de cerrar la convocatoria el día 10 de noviembre para la constitución del Comité Ciudadano de Defensoría de las Audiencias para la Administración de Radio y Televisión de Tlaxcala. Esto creo que ya es la primera medida que el Instituto Mexicano de la Radio, que dirige Villamil, les debió haber solicitado de manera inmediata. Primero para cumplir con la ley, ¿no? Porque una radio de este tipo, aunque su concesión es comercial, su vocación es de servicio social, entonces no se puede cambiar, aunque legalmente sí se puede y sí se pudo. ¿Por qué? Porque su concesión desde que se las dieron era un híbrido que ya ahora no existe, que es con el perfil comercial, pero para servicio social o para servicio comunitario, ¿no? Entonces, creo que los pasos que están dando están encaminados como a replantear el tema de cómo se dio la contratación y qué opina la audiencia, ¿no? O sea, yo sé que ha habido quejas directas o solicitudes de resarcir o de revertir esto, y creo que a la audiencia le corresponde defender su espacio, así como a los productores nos corresponde defender lo ya logrado, lo ya ganado. Y bueno, lo que supe de buena fuente es que sí se está constituyendo el comité y que darán a conocer los nombres de las personas que fueron elegidas. Aquí siempre nos va a quedar la duda de quiénes son esas personas y si son afines de alguna manera al proyecto de la concesión o si son afines a la restauración de la radio como estaba. Eso, desgraciadamente, no podemos meter la mano quienes estamos dentro, porque, bueno, esta premisa de que sigo activo, me siguen pagando y estoy en stand-by, pues me hace un ente, una entidad radiofónica, un activo que por el momento no está en el espacio para el que está contratado, con todo y que tengo 10 años de estar haciendo este programa de manera ininterrumpida, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo contestar. Sé que otras instancias, principalmente el Instituto Mexicano de la Radio,
está actuando para hacer ese diagnóstico y creo, según puedo vislumbrar, que pronto por lo menos tendrán que dar una explicación. O sea, lo que yo sí sé o siento es que tendrá que haber una explicación porque esto va a sentar un precedente. Yo lo veo así, no sé ustedes cómo lo vean. Se presta a discutirlo, ¿no? Y a analizarlo más a fondo. Pero esto va a sentar un precedente, primero, de que los derechos de las audiencias consagrados ya como tales en la ley, que todavía está difusa, pero que existe, el ombudsman, que también existe y que no estaba, y que debe de tener toda radio pública y de vocación social, en cualquier otro estado de la República, en cualquier otro momento de este gobierno o de los que vengan, podría pasar, ¿no? Y entonces se vuelve vulnerable porque ya hay un antecedente, es como cuando se legisla o como cuando hay un caso y se vuelve jurisprudencia, ¿no? Pues si se pudo acá, pues busquémosle las formas a por acá. Y se trata, como lo dijo el presidente de la República, yo en eso me baso también, se trata de fortalecer la radio pública, no se trata de debilitarla. Por lo tanto, yo, optimista como soy, aunque soy una persona realista y madura, considero que debería de haber por lo menos una explicación de qué va a pasar y también una negociación con quienes hemos hecho de esta radio algo exitoso, porque pues no me gusta presumir ni ser modesto falsamente, pero la audiencia que yo tenía es enorme. Todavía tengo algunos, como 50 o 40 agregados en un grupo de WhatsApp, pero eso es lo que yo veo y ese es el estatus que yo sé que guarda el caso a nivel interno. Lo demás no sé porque desgraciadamente pues no tengo oportunidad de llegar a más, ¿no? O sea, hasta ahí llega mi ámbito, no me puedo meter mi nariz más allá de donde me permiten por medio de mis amigos y compañeros y camaradas de la misma radio, ¿no? Muchas gracias, maestro Vázquez Domínguez, por sus comentarios y y con todo el apoyo desde, Gracias, gracias desde- Israel. gracias. Tenemos una pregunta de nuevo, me parece, de Santa Isabel Camarillo. Maestra Santa, adelante. Sí, maestro, muchas gracias. Bueno, la pregunta concreta es igual para don José Manuel. De esta integración de este consejo para preservar los derechos de audiencias, mi duda es, ¿se hace a través de una convocatoria abierta o cómo se hace la integración para las personas que quieren formar parte? Y si, en caso de que sí fuera una convocatoria abierta, saber si usted se ha postulado o cómo se hace esta integración, si es pública o no. Sí, es una convocatoria y está dirigida a la ciudadanía en general interesada en pertenecer al Comité Ciudadano. Deben de ser tlaxcaltecas o personas que tienen arraigo en el estado de Tlaxcala, comprobable y domicilio, por supuesto, también allá, aunque mucha de la población de la audiencia radiofónica de esta estación está viviendo en Puebla, sí, sí es abierta. Ahora, tuvo fecha límite hasta el 10 y las bases eran muy sencillas. Ser mayor de edad, saber leer y escribir, tener alguna relación o interés por la radio, tener, digamos, una cierta formación que te respalde. No piden licenciaturas, ni doctorados, ni maestría, ni nada de eso, sino como un perfil curricular, como adecuado para este tipo de trabajos que son críticos y reflexivos sobre los medios de comunicación. Y yo no puedo hacer porque estoy dentro de la plantilla laboral y eso lo establece muy claramente el reglamento interior del CORACID, que es la Coordinación General de Radio, Televisión y Cinematografía del Gobierno del Estado de Tlaxcala. No, ningún empleado activo y menos al aire puede ser miembro del Comité Ciudadano. Entonces, por eso, bueno, la gobernadora dio la instrucción de que ninguno de los que trabajamos ahí perdiéramos nuestro empleo. Pero pues yo honestamente lo digo aquí, digo, lo he dicho en otras ocasiones y me han entrevistado ya, incluso Pepe Villaseñor, el que llevó el caso a la mañanera, me entrevistó y está ya esta entrevista en las redes. Espero que mi voz se escuche por allá, en serio y a mi edad, y se lo digo con todo respeto y con todo cariño y esto que no se malentienda.
Yo ya no persigo tanto que me paguen, digo, sí está chido y muy bonito y lo necesito, pues es uno de mis ingresos, pero yo voy por la dignidad. Esa no se vende en las farmacias, no se compra, no se regatea, no se posterga. Y yo sí trabajo a estas alturas de mi vida porque me gusta, porque lo sé hacer, porque tengo una amplia experiencia en este mundo de la radio. 30 años me amparan y más de 25,000 horas al aire. Entonces, yo quiero que por dignidad el programa regrese o se nos dé una explicación a todos, ¿no? Y si me van a correr o me van a decir, gracias, este señor, usted es bastante incómodo, pues entonces tengo el plan B, como dice el presidente, ¿no? Tengo el plan A, el plan B y el plan C. Soy un hombre que a esta edad de nuestras vidas, 60 años de edad, ya no nos importa mucho andar quedando bien, ¿no? Lo que queremos es vivir en paz y tener la conciencia tranquila. Y esto, en tanto es una injusticia, pues digo, en términos radiofónicos, ya no voy a hablar de la gobernadora, ni de nadie, ni de quién tomó la iniciativa y cómo se formó la decisión. Es una injusticia radiofónica, es lo que estamos hablando, y yo creo que es el elemento toral de este Congreso, que lo que está pasando aquí no pase, ¿no? Entonces, yo les pido a los coordinadores que hagan extensiva mi voz hacia la UAP, hacia los coordinadores del Congreso, y que mi voz sea escuchada y que pues no es un clamor porque todavía hay posibilidades, ¿no? Pero que resuene esta esencia de la libertad de pensamiento y de la voz crítica y de los programas culturales en una radio cuya vocación ha sido vulnerada. Yo sí les pido a todos como comunidad que me ayuden en esa parte y que me visibilicen también para que yo tenga posibilidad de decirles a ustedes, a todos y a todo foro, lo que sucedió después de un cierto tiempo, ¿no? Porque sí puede ser también que con el tiempo y por el cansancio, al más viejo estilo de la política mexicana, por cansancio y por desgaste y por ignorarlo y por postergarlo, pues ahí se quedó, ¿no? Y ya después o sea, ya ni se acuerda nadie de eso. Pues yo no quisiera que eso pasara, ¿no? Por eso sí les pido que mi voz resuene por ahí, que se vuelva a corrillos, ya se sabe, pero ahora lo saben ya puntualmente de alguien que lo está padeciendo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Sí, sin duda ese es un foro que nos permite poder discutir, poder dialogar y poder contribuir también a a la difusión, a la conciencia, ¿no? Y a entender la naturaleza, pues ahora sí que social y comunitaria que tienen las radios, ¿no? Y pues los tiempos que estamos viviendo ahora con las redes sociales, seguramente esto tendrá un eco y una repercusión. Em, ¿Hay alguna otra pregunta o duda a cualquiera de los ponentes? ¿Algún comentario o contribución que quieran realizar? Bueno, yo muy rápido, maestro Germán. Nada más me gustó también mucho la intervención que hizo la maestra Alma, que, digamos se fue al otro lado, no tan social, y habló más como de una comunicación humana sensible. Entonces, creo que esa intervención que en una mesa tocamos esas dos aristas, ¿no? Una comunicación más social, más comunitaria, y del otro lado una comunicación más sensible, más cercana, y cómo en su proceso terapéutico la comunicación se vuelve una herramienta fundamental. Entonces, nada más es intervención, no es pregunta. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestra Santa. Entonces, en ese caso, yo les quiero agradecer a todos, a las y los ponentes y asistentes de esta mesa. Les informo que sus constancias se les enviarán en el transcurso de la siguiente semana por correo o WhatsApp. En caso de que no reciban su constancia, a favor de solicitarla al correo radioscomunitarias23@gmail.com. En un momento más va a estar en el chat este correo. Y pues es así como llegamos a la parte final de esta mesa. Agradecemos la asistencia a este cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023 y les invitamos a consultar el programa de actividades para seguir participando. Me parece que hay un taller, por ejemplo, relacionado con alguna de la inquietud que tenía por allí. Creo que precisamente la maestra Santa, relacionada con la parte legal
y constitutiva de cómo podemos nosotros pues gestionar una radio comunitaria, ¿no? Cómo puede llevarse a cabo su apertura. El taller va a ser el día de hoy, igual, en esta misma sala, de las 18 a las 20 horas, el día de hoy y mañana, para aquellos que estén interesados. Si les pudiera pedir, por favor, a todos los que tengan esa posibilidad de abrir su cámara, y esto es para que podamos tener aquí un screenshot que ahorita el equipo técnico va a tomar de todos los participantes para que quede recuerdo, registro y por supuesto que se pueda difundir en redes. Si fueran tan amables de abrir cámara aquellos que puedan, muchísimas gracias. Ok, les agradecemos mucho a todos su asistencia y les deseo muy feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muy buena tarde. Gracias a todos. Buenas tardes.